La noticia más importante en todo esto fue la noticia de la inmunidad, o no la inmunidad, los casos del presidente Donald Trump. Fernando, empezamos contigo, ¿qué te parece? Buenos días, Luis. Bien, buenas tardes al público que nos está escuchando. Felicidades en la época festiva a todo el mundo. Un placer estar contigo. Un placer estar aquí con Peter y Tony, que ya mismo se nos une. Mira, Luis, el tema de las diferentes decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos que le han reconocido facultades al expresidente Trump que no se le han reconocido a ningún presidente, es un reflejo de una persona que desde el día 1 de su presidencia, y me imagino que hará lo mismo desde el día 1 de su segundo término de presidente, ha estado apretando los botones y empujando a ver hasta dónde puede llegar. Es como un nene de 11 años que está ahí retando a los papás para ver hasta dónde puede llegar. Y es interesantísimo lo que sucedió. Hasta cierto punto, pues no debe venir como sorpresa para nadie, mirando la composición de la Corte Suprema, pero la decisión más importante es la que determinó que el presidente de los Estados Unidos es inmune a reclamaciones de naturaleza criminal por actos oficiales que haga mientras esté ocupando su puesto. ¿Cómo esto se va a desenvolver en un segundo término de Trump? Está por verse. Él viene con una agenda bien agresiva. Esa agenda pues va a ser retada en los tribunales, como pasó durante el primer término. No sé si, espero que no, pero no sé si volvamos a tener un evento tipo 6 de enero. O sea, hay que ver, hay muchas interrogantes. Estamos entrando a tierra incógnita ahora mismo. Y pues no sé, yo me gustaría escuchar lo que Peter tiene que decir al respecto. Que va a ser diamétricamente opuesto a lo tuyo. Pues, Mire, claro. lo que fue sin precedentes es lo que llaman en inglés lawfare, es usar el sistema judicial para perseguir a tu oponente político. Y eso fue lo que le pasó a Trump. Mientras hablamos, se está ventilando el hecho de que allá en Georgia sí parece que estaban en comunicación con Casablanca sobre el caso que hay en Georgia en contra de Trump. No es sorprendente que le den esa inmunidad al presidente, porque los oficiales públicos que tienen poder decisional desde hace tiempo y medio se les da inmunidad, porque si ese no fuera el caso estarían siendo demandados por que tomaron una decisión que ellos toman una decisión, no les gusta, los demandan y ellos tienen que acabar. Y eso se sabe desde hace tiempo inmemorial. Se la dieron a Trump para ser más clásico, pero lo que es algo sin precedentes es este asunto del lawfare. O sea, Trump tiene todavía, tenía un caso federal que lo desestimó Jack Smith. Tiene el caso de Georgia, que cada vez que abren algo es más y más bochinche de la fiscal allí que contrató a su novio a 500 billetes la hora. Y entonces el caso en Nueva York, que cuando lo llevaron al tribunal apelativo, cogieron a la fiscal general de Nueva York, a Leticia James, y la hicieron cuadritos allí. Yo les escucho a ustedes. Yo creo que aquí hay una gran lección. Y la gran lección es, y que creo que Trump pudiera cometer el mismo error, ¿ok? Es armamentizar la justicia para eliminar a tu enemigo político. Y no es meramente armamentizarla con un caso. Por ejemplo, el caso de los documentos era un caso traído por los pelos. El caso del fiscal de Nueva York, otro caso traído por los pelos. Y eso obviamente victimizó. Yo creo que revivieron un muerto. No sé si ustedes entienden lo mismo, pero esto es una tendencia que no es solamente en Estados Unidos. Aquí pasó en los años de Sila y Aníbal con la persecución de estadistas, y ha ocurrido en Francia, en Brasil, en Argentina, está ocurriendo en todas partes del mundo. Ya no basta con derrotar al adversario, sino que hay que meterlo preso. Luis, un buen amigo mío me dijo, mira, después de que Trump salió de la presidencia, debieron haberlo dejado quieto porque lo convirtieron en un mártir. Es un mártir. O sea, políticamente hablando, eso hace todo el sentido del mundo. Desde el punto de vista de la justicia, yo entiendo que si una persona hace algo mal, no importa si tú eres grande, pequeño, fuiste presidente o no, deberías responder. Ahora bien, esto también pasó los otros días en Corea del Sur. O sea, tú tienes, en Corea del Sur es el ejemplo de qué es lo que pasa
cuando se armamentiza el sistema de justicia criminal. Y en Corea del Sur se han investigado presidentes que están en funciones, se ha procesado criminalmente a presidentes que están en funciones, a expresidentes, y eso culminó con básicamente un golpe de Estado de parte del último presidente, que se vio arrinconado. Digo, yo no estoy justificando lo que él hizo, pero o sea, ahí podemos ver qué es lo que sucede cuando el sistema de justicia deja de ser algo que se supone que funcione, a ciegas de quién es la persona que comete el error, y se utiliza para perseguir a un oponente político. O sea, eso se salió de control allí, y pues debemos evitar que eso suceda en nuestro sistema de justicia criminal acá. Mira, todo depende de cómo lo use, porque volviendo al ombligo del mundo, los populares hicieron eso en la década de los 50, criminalizaron a los independentistas y los destruyeron. Y le funcionó más bien que el cara, hasta tal punto que hasta esta elección los independentistas tenían el síndrome de Estocolmo y le daban el voto a los populares, que fueron los que los persiguieron y los criminalizaron. Esa es una de las cosas bien extrañas. Lo que pasó con Trump es que había un factor diferente, que son las redes sociales. Y el momento que tú entras en eso, en Corea del Sur, yo me puse a buscar, no ha habido un solo presidente que termine bien. Investigado y procesado. O se tienen que renunciar o paran en la cárcel. Yo no sé qué pasa en Corea. Tony ya acaba de llegar, imagínate, un 26 de diciembre, llegar aquí es heavy después de las fiestas de 2 días. Pero, Tony, lo que estábamos hablando, obviamente, la noticia legal del año, que debe ser una lección para todo el mundo, es la armamentización del Departamento de Justicia, que tú fuiste víctima de eso también, la fabricación de casos, y cómo el exceso de esos casos revivió a Donald Trump, lo convirtió en un mártir, le dio el elán, al punto de que hoy Trump tiene una aprobación de 56%. En su vida había tenido niveles de aprobación en esos números. Y es la victimización, o sea, se hace víctima. Bueno, yo sé que eso se hace, yo pasé por eso, sí, por lo tanto, de primera mano. Ahora, en el caso de Donald Trump, Luis, Peter y Fernando, yo no sé hasta qué punto hubo una fabricación, porque estas cosas que pasaron, Donald Trump las cometió, especialmente el caso de Nueva York. Sí, debieron haberlo jugado el de la actriz porno. Si eso es criminal o no, eso... No, pero eso no fue criminal, fue un caso... Claro, eso lo hicieron mal. Pero el caso del Congreso, ese caso lo van a revocar, Tony. Lo van a revocar el caso de Nueva York, que era criminal. Pero era por una cuestión de mentir en unos formularios falsedad ideológica. Era el equivalente de falsedad ideológica. Es un cargo sanganísimo, porque no podemos usar la otra palabra. En el caso del Congreso, yo estoy convencido que él fomentó todo lo que pasó. En el caso de Texas también. Hasta que averiguamos hace una semana atrás que habían 26 informantes del FBI metidos allá adentro. O sea, cada vez, esto es como una cebolla, cada vez que quitan un de estos, tú dices, espérate, pero lo que parecía ser una de estas locuras de derecha de conspiración, ¿cómo que habían 26 informantes del FBI? Eso no lo han podido comprobar todavía. Sí, eso está mega comprobado. Que no sabía. Mira, cuando llegue Kash Patel al FBI, esto va a ser bien interesante, ¿sabes? Porque muchas de estas cosas que tú pensabas, yo era uno de ellos, decía, esta gente está más loca que el demontre, hasta que leí que habían 26. Y yo, espérate, y que se metieron gente que trabaja, pero el gobierno no con eso, o sea, de que se supone que supieran que eso iba a pasar y no tomaron medidas para ahora evitarlo. Se levanta la duda si lo sabían y si el FBI fomentó eso. Tú sabes, hay un montón de cosas ahí bien extrañas con enero 6. Una de ellas, Nancy Pelosi, que era la que estaba a cargo del Congreso, no pedir, y eso está escrito, la alcaldesa de D.C. diciendo, no necesito Guardia Nacional para esa protesta. Pero oye, vamos a hacer un alto. Donald Trump es un delincuente. Donald Trump es un violador de la ley. Donald Trump es de lo peor que hay como ser humano. Es lo peor que... No podría estar en más desacuerdo contigo. Pero está bien, esa es mi opinión. No, esa es tu opinión, mío. Es algo más peligroso. Y vi como él, delante de mí, casi se saca una menor de edad en Cocoa Beach. Yo siendo secretario de Justicia, yo me fui de la mesa por la barbaridad que hizo de darle en una servilleta su teléfono y el cuarto a una menor de edad. Y yo lo mandé con el NIE a la muchacha que si quería hacer algo lo hiciera. Yo tengo la peor, y después hizo unos comentarios obscenos
en el hoyo número 1, que no los puedo repetir ni en privado, ni mucho menos en radio. Yo creo que ese tipo es un asco como ser humano, pero la sociedad americana está tan enferma que votaron por él, y allá la sociedad americana que está enferma, y yo en este momento te digo, no quiero formar parte de los Estados Unidos. Me da vergüenza que un presidente como ese sea el líder de Estados Unidos en este momento. Yo lo quiero traer a Puerto Rico, porque obviamente no es solamente la cuestión esta de la elección de armamentizar, sino aquí en Puerto Rico, desde que Sila Calderón llegó, cuanta tontería administrativa hay se criminaliza. Que si ahí hemos hecho unas críticas muy severas a la Contralora, que ha hecho estos shows mediáticos de enviar gente a Cataño. La peor opinión de ese señor. Y entonces, ¿para qué? Bueno, porque que usó recursos políticos, recursos del municipio para asuntos políticos. Eso lo hacen todos los políticos. ¿Se lucró? No. ¿Se metió chavo? No. O sea, esta armamentización de lo que es cosas que son administrativas que ameritan sanciones de multa. O sea, si el alcalde cometió un delito y usó, claro, una cosa es que reciba dinero por abajo de la mesa, otra cosa es que mandó al carpintero allá a bregar en el comité o lo que fuera. El alcalde lo debe pagar de su bolsillo, que es otro detalle. Luis, mira, lo que hemos visto como la gobernadora electa ha tomado esta táctica de guardarse hasta el último segundo sus nombramientos. Bueno, se lo guardó hasta el último momento, tú sabes, ha sido la última semana que lo estamos viendo. Lo que hemos visto y se vio brutalmente, Yamín Maldivieso, con nombre y apellido, es gente cuyo término venció y por alguna razón están aferrados al puesto, y ella quiere hacer este tipo de cosas. Cuando tú miras, tú dices, espérate, el que puso la querella es el que perdió en las elecciones, por favor, déjame quieto. Sí. No pierdas el tiempo. Pero vamos al caso de Guillito Rodríguez, Mayagüez. ¿Hay evidencia de que Guillito se metió un centavo? No. Estamos hablando de mala administración de fondos, ¿verdad? Pues estamos hablando de big time. O sea, su error le costó millones. ¿Cuántos funcionarios no le han costado millones? Bueno, pues el día que tengan que pagar de su bolsillo y no con su libertad. O sea, lo que estoy diciendo aquí, hay una aberración total de lo que es el concepto de la corrupción. Luis, perdóname, porque si no se mete la mano en el bolsillo, el pueblo piensa que no hay corrupción. Que no hay, y hay unos delitos por que eso, no tienen que meterse la mano en el bolsillo. Pero independientemente de eso, aquí se ha confundido una cosa con la otra, y llevamos 20 y pico de años, 25 años de mordaza todavía contra los estadistas, porque aquí acusan a un popular y sale para afuera, tú sabes. Pero es un detalle que tenemos que tomar en consideración y que yo creo que es importante. Lo cierto es que Trump entra ahora, a mi entender, el pueblo lo avaló y lo inmunizó. Eso es una realidad. Él está aforado. Ese es el efecto político. El efecto político, él está intocable, no se mete preso a ningún presidente. Van a tener que desestimar todos los casos. ¿Por qué? Porque Fuente Ovejuna habló y para bien o para mal recibió el perdón no ejecutivo, el perdón democrático. Si eso nos gusta, independientemente de lo que pensemos de Trump, claro, hay otro factor allá, y allá hay un balance de medios. Allá está Fox News que balancea. Aquí no. Aquí todos los estadistas son ya tienen una presunción de culpabilidad, y los medios aquí son totalmente totalitarios en ese sentido contra los estadistas. Tú que eres un hombre de radio, Luis, un hombre de radio, porque eso es lo que crea noticia en Puerto Rico. Desgraciadamente los ratings, si tú no tienes rating no vendes anuncios, si no vendes anuncios el dueño de la estación no gana dinero, y necesitas noticias que creen controversia. Aquí se pasa una noticia sobre un buen servicio de un jefe de agencia. Pero eso nadie lo cubre. Es que esa es su obligación. Eso no es noticia. Ahora, si se come una luz roja, y no es que comerse una luz roja sea bueno, es malo, porque tú puedes matar a alguien. Eso se acabó el mundo, y eso es la noticia. Y hay análisis en programas de televisión, análisis de noticias negativas en este país. Y yo los invito a que de vez en cuando saquen un día a la semana
y realcen lo positivo de los gobiernos. Pero me imagino que dicen, el problema es que la gente cambia el canal. Bueno, Tony, lo que tienes que darte cuenta es que estamos en un fenómeno donde los medios tradicionales, con la excepción de radio, que siguen manteniendo su audiencia, pero los periódicos, este es el último aleteo de ellos. O sea, en diciembre, que siempre era el mes tradicional, yo no estoy viendo anuncios en los periódicos, están saliendo con 24 páginas, 44 páginas. Antes salían 132, tú lo sabes, Luis. 200 páginas. O sea, eran ediciones gordísimas. Tú de Navidad. Tú le dabas a alguien por la cabeza con un periódico y lo podían matar. Claro. Ahora no, ahora lo que se son panfletitos. Los periódicos en prensa escrita están en su último aleteo. Los ratings de televisión siguen para abajo, para abajo, para abajo. Tú pensarías que ellos dirían, quizás esta ola antiestadista, anti-PNP no nos está rindiendo frutos, pero tú sabes, son como los alcohólicos, no pueden controlarse. Lo que sí hay un fenómeno es los podcasts. El problema con los podcasts es que yo veo muchos podcasts de gente que yo digo, diablo, pero podría ser más bruto. ¡Wow! Tú sabes, son unos niveles de ignorancia bien salvajes y están emitiendo su opinión y todo el mundo tiene su opinión. Pero cuando la opinión está basada en que, tú sabes, 2 más 2 es 3, tú dices, nadie lo ve. Se están viendo los podcasts se están viendo cada día más y más. Cógete 10 llamadas al azar en la radio. ¿Por qué tú crees que Dalmau se la pasó en la campaña metido en podcast? Porque él reconoció, yo diría que más allá que cualquiera de los otros candidatos, él reconoció el poder que tienen los podcasts. Por eso de hecho lo dijo hace un par de semanas. Digo, por eso estoy metido en los podcasts. Y yo, sí, porque sabe que estás hablando con muchachos que son bastante ignorantes. Para mí el poder de la radio, les pasa el poder de la radio nadie lo sustituye. Eso, mira. El poder de la radio, AM, especialmente AM. No, nadie lo va a sustituir. ¿Y sabes por qué no lo van a sustituir? Sí. Por la inmediatez de la radio. Tú lo llevas a través de cosas, lo llevas en cualquier momento. La radio es insustituible, y más en tormenta. Tú sabes que hubo un momento ahí que la Ford y la Volkswagen iban a tumbar el radio AM de sus carros, ¿verdad? Se formó un salpa afuera porque la BMW lo llegó a hacer y eso trajo unas consecuencias brutales. Porque el problema es que si por ejemplo si tú tienes Sirius XM, pues eso es lo que vas a oír, los programas que tengan ellos. Pero tienes razón, o sea, la radio, como tiene esa inmediatez que tú estás oyendo a alguien en vivo. Nunca voy a olvidar, ¿te recuerdas cuando hubo el fuego ese en el edificio y Carmen Jovet entró al programa y nos dio un live de lo que estaba pasando porque ella vivía al lado del edificio? Sí, sí. O sea, ese tipo de cosas, la televisión tiene que ser open, el radio lo que necesitas es un micrófono y eso siempre va a tener una ventaja por encima de los demás medios. Mira, esto también es como una tangente del fenómeno de cómo se regaban malas noticias y cosas llenas de mentiras a través de las redes sociales y a través de WhatsApp y Telegram y todo eso, que lo discutimos a saciedad para las elecciones del 2016 y 2020, a lo que Donald Trump le puso fake news, pero en realidad pues eso cortaba para todos lados. Y también pues hay podcasts buenos y hay podcasts malos, y mira, el mismo mercado se encarga de que cuando tú tienes un podcast que hace un buen análisis, gusta mucho, pues mira, más gente lo va a oír. Si son personas ignorantes, el público se va a dar cuenta bastante rápido. Aparte que en ciertas redes sociales como X, tú tienes lo que llaman ellos en inglés community notes. Por ejemplo, hubo el caso que está hablando de cosas legales, que esto fue un caso bien sonado y hasta cierta manera emblemático del tipo de cosas que está pasando en Estados Unidos. Había ex-marine, Daniel Penny, que entró un loco a un subway y se puso a amenazar gente y dijo, voy a matar gente, y él le brincó encima, lo puso en un agarre, el tipo terminó muriéndose. Él salió absuelto totalmente. De hecho, en el juego Army-Navy hace 2 semanas estaba él con el presidente y el vicepresidente. En ciertos medios están diciendo el asesino Daniel Penny. Entonces tú ves en X que te ponen debajo Community Notes. Él fue absuelto de todos esos cargos. El tipo estaba vivo cuando llegó la policía. Usted está mintiendo. O sea que hay una corrección inmediata de este tipo de noticias que antes te la pasaban como si nada. En Puerto Rico, lo único que detiene a los chunky fake news de la vida son estaciones como esta y las redes sociales. Si no, te pasan feca. Y otra cosa, mira, los podcasts son buenos para profundizar en un tema que ya pasó, o sea, que ya hubo un poquito más de tiempo para investigar qué sucedió y analizarlo. No es para enterarte qué es lo que está pasando. Para eso están estos medios, como la radio tradicional,
la prensa visual, audiovisual, que pues en Puerto Rico lamentablemente se ha prestado para muchas cosas que no son correctas. La prensa escrita, a pesar de que no es inmediata. O sea que yo creo que cada medio tiene su función y hay espacio para todo el mundo. Bueno, yo creo, como le digo, Trump inmunizado permanentemente. Trump, dado a la edad que tiene, hay una posibilidad alta de que, ¿verdad?, no termine su término. Trump va a tener 82, 83 años. Obviamente esa dieta de hamburger y de papa frita en algún lugar tiene que pasar factura. Habría que aclarar un poco lo de inmunización. Bueno, inmunizar no legalmente, políticamente. O sea, en términos prácticos, no va a haber nadie que, no en el año 28, 29 decida volver. Claro. La gente no lo va a tolerar, va a ser abusivo, porque él ya no puede competir para otro término, así que él está limitado. Y apúntenlo por ahí. Viene con una idea que él se puede ir a una reelección. ¿Cómo lo va a hacer? Eso el Supremo la Corte Suprema Nacional, porque la enmienda está clara, va a tener que determinar eso, y eso es uno de los temas que vamos. Yo no tengo la menor duda que lo va a retar. Sí, él va a retar, o sea, él va a retar eso y va a llevarlo. No me extrañaría, claro, depende de la salud de Trump. No es lo mismo cuando tú tienes 79 años, ¿verdad? Y tienes que trabajar 4 años más a trabajar, tú sabes. Mira, y la teoría de él va a ser que el pueblo va por encima de esa enmienda, de esa enmienda, y que si el pueblo lo quiere a él, hay que respetar la voluntad del pueblo. Bueno, mi gente, vamos a hacer la pausa. Eso no ocurría, para que ustedes entiendan, desde el año 1988 al 92, porque siempre se tocaba de alguna forma a alguien cercano al gobernador en términos de política pública. Eso es la primera vez que se hace o se logra, y es increíble que no, primero la campaña de él no lo utilizó, y en segundo, como un montón de otras cosas que no utilizó. Y un dato interesante, los casos de corrupción, básicamente el más grande es otro caso federal. El convicto ex senador Bob Menéndez, por payolero y cogía de cuero, lo expulsaron y salió convicto. A nivel local, en este cuatrienio, el caso federal contra Wanda Vázquez y Herrera Bellutini, el alegado pay for play por el despido de George Joyner. Yo entiendo que eso es un caso que a mí, yo tengo dudas de que, ¿verdad?, puedan probar un pay for play como tal, pero es el caso, y eso se radicó hace 2 años. No tiene nada que ver con Pierluisi. A nivel de corrupción, hubo muchísimas alegaciones contra el alcalde de Arecibo. Está el caso contra el exalcalde de Mayagüez, contra el alcalde de Río Grande, el alcalde de Ponce, el exalcalde de Ponce, que está todavía pendiente de los tribunales, el de Aguadilla, que no hubo nada más. Otro de los grandes escándalos de este año fue el de la agencia deportiva Bad Bunny, Rima Sports, multada. El caso de lavado de dinero de los donativos de campaña de Bad Bunny. En vallas nada más Bad Bunny se gastó $500,000 de billetes, que eso no se le permitiría a nadie, pero como es un donativo bajo un PAC, pues se puede, pero no deja de ser escandaloso. Otro de los grandes escándalos de este año, Wanda Vázquez terminó siendo chota de los federales, grabó a Pedro Pierluisi, era una encubierta federal, esto en agosto del 19, a Pierluisi y a Tomás Rivera Schatz, porque ella alegó que lo habían extorsionado para que desistiera de ser gobernadora. Fue Jennifer y Rivera Schatz, creo que fue. A las dos, exacto. Sí, no fue Pierluisi, fue Jennifer. Y Jennifer González dijo que va a tener 0 tolerancia a corrupción. Jennifer González termina tantos más de 25 años de servicio público sin un solo caso de corrupción a su haber o a sus allegados. Y lo otro importante también es que obviamente llega con toda esta cuestión de que no va a tener casos de corrupción, y que va a pasar como Pierluisi, que es una administración que en 4 años no la tocaron. Relativamente fue un año y un cuatrienio bajo en casos de alto perfil de corrupción. Cójanlo por ahí. Bueno, yo quisiera concentrarme en 2 cosas.
a Pedro Pierluisi le pasó la factura Luma. Yo creo que, y a él se le dijo, yo personalmente tengo textos con él, una noche que nos texteamos como media hora, y él me decía después que él estaba metiéndole caña a Luma en privado, pues yo decía, el gobernador, eso no funciona en privado. A eso le pasó factura porque los índices de criminalidad estaban bajos, corrupción, había dinero, pero muchas veces el pueblo no sabía qué se estaba haciendo con el dinero. Pero yo creo que el tema de Luma, y Jennifer lo pudo capitalizar porque Jennifer hizo una campaña muy inteligente siendo parte del pueblo y distanció a Pedro Pierluisi del pueblo. Por el caso de Luma, o sea, el caso de Luma es un caso político, no es criminal ni de corrupción. Ahora, el caso de Wanda Vázquez, yo decido que ahí no va a haber ningún tipo de convicción. Yo creo que es un caso que no va para ningún lado. Creo que el caso no se va a ver ni tan siquiera. Y me luce que jurado federal van a decir, van a analizar y se le va a hacer llegar el mensaje. Si un presidente de Estados Unidos tiene una inmunidad prácticamente total y a esta gobernadora la están imputando por actuaciones de ella como gobernadora, tengan cuidado que ese elemento de Donald Trump beneficie a los jurados en el caso de Wanda Vázquez. Y en el caso de Wanda Vázquez, para que la gente sepa, no hay una sola imputación de que ella cogiera dinero. Es una imputación de que su campaña se benefició de $50,000 para pagar una encuesta, para que votara una persona. De hecho, facultad absoluta ministerial que ella tiene discrecional como gobernadora. Correcto. Peter. Si fuera así de claro, ya hace tiempo que Silvia Carreño hubiera desestimado el caso, porque mira que le han puesto mociones de desestimación. El caso tiene mucha más carne que eso. Y uno, dos, los jurados en Puerto Rico federales, lo puede decir Fernán, son lo que llaman en inglés hanging juries, o sea, tienen un récord de 96, 97% de sacar a la gente. Son convicta. De picar cabeza. Tercero, aquí no estamos hablando de un líder político estilo caníbal, que había sido un popular de toda la vida, metido en la política de que era muchacho, que tenía mucho arraigo con su gente. ¿Te recuerdas cuando llenó el Choliseo? Sí. Después de acusado. O sea, él tenía un 26 o 27 él tenía de abril. Una base que lo defendía, etcétera. Y entonces es bien diferente a tú tener a un banquero venezolano de estos bancos medios extraños. A mí la información que me ha llegado es que los 500,000 no era para ninguna campaña nada, pero eso lo tendría que probar lo tendría que probar los federales. Y ciertamente han traído mociones de desestimación. Yo no creo que ya tenga ese arraigo donde mucha gente dice, ay, le ha vendido a la pobre Wanda. Ya no tiene ese tipo de base. Ellos van a tener que probar su caso más allá de dudas razonables. En los otros casos de corrupción, quiero recordarle a nuestra audiencia que el único que hemos visto así grande fue de una empleada federal que se juntó con su chief of staff y montaron un kiosco allí con el presidente de Cobra, donde ella cogía para los fines de semana. Pero eso ya pasó. Eso fue, sí, pero tú estás hablando de la gente de Pierluisi. Millones de pesos. Pierluisi se va con la frente en alta de que él no tuvo ningún tipo hasta hoy. Hasta hoy, porque tú sabes que los federales siempre pasan factura después que se van los gobernadores. Es que te voy a decir cuál es la diferencia. Recuérdate que cualquier transacción de más allá de $10 millones tiene que pasar por la bendición de la Junta. O sea, que tú tienes un ente fiscalizándote en todo. Los representantes de McKinsey & Company se reúnen con gente de las agencias semanalmente. O sea, que si tú vas a hacer un traqueteo, pues tú tienes que ser un alcalde, porque allí no está metida la Junta. Por eso es que los que se fueron en este cuatrenio fueron los alcaldes. Porque se pusieron creativos con Oscar Santamaría, ¿verdad? Pero en términos del gobierno... O sea, ahí está el de Guaynabo, está el de Cataño, seguro. Y fíjate por qué lado fue. Se fueron por que aquí somos creativos, por el único sitio donde no tenías que ir a subasta para otorgar los contratos. A Cángana, ahí formaron el bollo. Pero en términos del gobierno estatal, tienes a la Junta encima de ti en todo momento. Lo que es increíble, Fernando, es que la campaña de Pierluisi no hiciera lustro ni recalcara ese hecho. En un país donde la corrupción es el tema número uno, el tema número dos siempre, la campaña de Pierluisi nos dijo, miren, nosotros no tenemos un solo haber, una sola querella
en contra de nosotros en términos federales, que son las que a final de cuentas la gente los cuenta para registro. Fíjate, pero eso podía haber sido un arma de doble filo. Ahora estamos haciendo Monday morning quarterbacking de lo que fue la campaña. Y de hecho, donde fallaron grandemente fue no resaltar desde el primer año los logros que han ido teniendo. Y ellos lo sabían, se les hacía esa crítica, se hacía esa observación, y cuando lo empezaron a hacer ya era demasiado tarde. Ahora, lo de el recalcar que no habían tenido un gobierno limpio, bien administrado, donde no había ningún señalamiento de corrupción, podía ser un arma de doble filo, porque rápido la oposición podía haber traído por los pelos el tema de los primos del gobernador, el tema de Ángel Pérez, que no tenía nada que ver con el gobernador, al igual que el tema de los primos de él, y empezar a machacar eso públicamente. O sea que posiblemente no querían abrir esa puerta para evitar esa clase de counterpunch. Pero sí, había mucho positivo para resaltar, no necesariamente irse por ese lado, pero tenían todas las estadísticas a su favor y muchos logros también. Pero tú tienes un problema bien grave. Mira, te voy a dar dos números, 32.4 y 427,000. 32.4 fue el porcentaje que él sacó para ganar. Es un porcentaje históricamente el más bajo en la historia de Puerto Rico. Y más por un incumbente. 427,000 es el número más o menos de electores que votaron por él en el 20. El número más bajo para cualquier candidato del PNP, ganador o perdedor. Si tú empiezas ahí, lo primero que tenías que ver era por qué no conecté con el electorado. Digo, tú puedes tomar la actitud del falocrático que saca 30% y dice, esto fue una gran victoria. Yo digo, 7 de 10 electores te rechazaron y tú crees que es una gran victoria. Ok, pero si tú no haces ese análisis, a lo que voy, Fernando, es que yo estoy de acuerdo contigo. Tú sabes, tú ves los números económicos y tú dices, diantre, esta gente bregó, tú sabes, desempleo más bajo históricamente, participación laboral más alta históricamente, ventas por el techo. Tú no puedes ir a ningún mall, están los parking llenos de carros y la gente comprando. Entonces se debería haber ganado, pero si tú no tienes esa conexión con el electorado, si no tienes el carisma, pues tienes un problema bien grave. Y eso le pasó a la hora, volviendo al tema de la corrupción. Yo creo que fue una administración bastante limpia. Tony, tema rapidito. Pedro Pierluisi nunca enamoró al pueblo. Y el pueblo nunca se enamoró de Pedro Pierluisi. Por 1000 razones, su personalidad. Yo creo que el problema no fue la administración como tal. Fue Pedro Pierluisi, que es una buena persona, pero no pegaba con el pueblo. Fíjate que las primarias importantes las perdió. Ganó la de Wanda Vázquez porque Wanda Vázquez no era una líder política. Y perdió con Jennifer González, a pesar de todos los logros que tuvo. Pero fue la figura de Pedro, su entorno lo mató. Y yo siempre he dicho, tú no puedes en tu entorno en Fortaleza, quiero ser bien cuidadoso con lo que voy a decir, tú tienes que saber a quién tú vas a meter en tu entorno político en Fortaleza, porque eso crea especulaciones, eso le da herramientas a las minorías, eso le da una percepción que lo más probable sea equivocada, pero no te es beneficioso para ti. Y todo eso se juntó, a pesar de los logros, y el pueblo pasó factura, pero Pierluisi por segunda vez en una primaria. Hay un detalle también en eso, que es el secretario de Justicia, que fue un secretario de Justicia tranquilo, no hubo grandes controversias. Yo me imagino, yo no sé, pero Domingo Emanueli hizo un trabajo aceptable a mi entender. Yo no veo. Nadie se quejó de nada. Nadie se quejó de que escondiera datos, de que amapuchara. Eso es interesante, ¿verdad? Un secretario de Justicia que tuvo 4 años, by the way. Un secretario, ¿hacía cuánto no había un secretario de Justicia? Yo creo que de Héctor Rivera Cruz. De Héctor Rivera Cruz, ¿verdad? Mira, estuvo como 8. Yo te diría que él tenía un estilo soporífico. Tú sabes, tú eras domingo. Defínete eso. Pues la gente ¿para qué te ponía a dormir? O sea, bueno, es un tipo. Bueno, vamos a bregar con esto, lo vamos a investigar. Te lo defino. Mingo no es Tony.
Son dos personalidades diferentes. Pero Domingo es un tipo honesto. Una persona honesta. O sea, es que yo creo que este gobierno fue honesto. Pero no fue todo para inaugurar a un elector. ¿Qué pasó? Si no tienes carisma, nuevamente, por eso les dije 32.4 y 427. O sea, tú lo dijiste de una manera, yo lo dije de otra. Si 7 de 10 electores te rechazan, pues tú tienes dos opciones. Una es mirarte en el espejo y miras a ver si puedes mejorar esa situación. La otra es hacer lo que está haciendo el falocrático que anda por ahí. Esto fue una gran victoria, me dieron un mandato. Y yo digo, te rechaza el 70%, te dieron un mandato, brother. Y yo sé cuál es el mandato, te mandaron para Caracas. Hay otro tema que creo que es importante y es esta cuestión de que la gente entiende, o sea, los casos, como que la gente brega con los casos de la alcaldía y los mide, naturalmente son regionales, son locales, con una vara totalmente distinta. Claro, en términos políticos, a menos que traten de atarlo, como la prensa hace, al gobierno central. Fernando. Bueno, sí, o sea, y la oposición lo hace porque ve ventaja política en que el alcalde es de una insignia, esa insignia resulta que es un partido a nivel nacional y pues van a decir, eso es una partida de corruptos. Eso fue lo que pasó con el caso de Ángel Pérez. La prensa, la oposición trató de decir, mira, esto es un PNP corrupto adicional. Durante de camino a las elecciones, la propaganda, no recuerdo si era del Partido Popular o de la Alianza, decían, mira, estos son todos los corruptos PNP que cayeron presos y todos eran alcaldes, o sea, durante este cuatrenio. Pero, pues, claro, se hace para sacar ventaja, pero la administración del gobierno central es una cosa, los municipios se les dice autónomos por una razón y es porque tienen su propio gobierno, su propia legislatura, sus propios estándares, le responden al gobierno central de cierta forma, pero no a diario con todo lo que hacen. Así que pues... Fernan, la gente ha separado eso. Vámonos a los resultados. Ángel Pérez, se lo llevaron los federales. Entró Eduardo O'Neill. Ganó de calle. Claro. Ganó la primaria de calle y ganó en las elecciones de calle. En Guayama también se lo llevaron. Ganó de calle el tipo que era la mano derecha de él. Que era el jefe de la subasta. Ganó de calle también. En Trujillo Alto se llevaron a mi buen amigo José Luis Cruz. Llegó el otro. Tuvo un escándalo ganó como quiera. Y de una tunda electoral. Bueno, entonces, los escándalos, mira, los alcaldes de Arecibo, de Aguadilla, de Río Grande, no lo han tocado, ¿verdad? El de Río Grande. O sea, son alcaldes populares todos. El de Trujillo Alto Nuevo, tuvieron grandes nuevo, escándalos. Porque Pedro Rodríguez fue representante y después... Bueno, pero el punto es que... Pero mira, alcalde. La gente separó, lo hemos dicho en el programa en el pasado, la gente ha separado a los alcades del gobierno central. Hace tiempo. Que tengas una prensa con una agenda anti te lo junta a jalar por los pelos, pero te lo trata de juntar. Mira, pero la gente, la gente lo que está mirando es si ese alcalde me resuelve. Está pavimentando las calles, está pintando el municipio, está recogiendo la basura. La gente... Mira, yo estoy convencido. Ese es el teflón de Carlitos López en Dorado, que salió por 70 y pico %. Pero tú entras a Dorado y Dorado se ve precioso. Está clean, completo, bello. Donde quiera que tú en Dorado se ve por la maceta. Super. Y tú dices, ¿y qué más puede hacer un alcalde? El candidato del PNP nadie lo conocía. Bueno, Eric Ron no lo conocíamos. Bueno, yo panelista aquí, todo eso, pero... Yo vi mucho a Dorado, allí no sabían quién era él. Bueno, pero tú sabes es que te estás yendo contra ya un mito, claro. ¿Me entiendes? Y si él sigue haciendo el trabajo... Mientras él está enfocado... Tatito, el presidente de la Cámara, no pudo contra Carlitos. Pero mira, aquí hay unos fenómenos que se dieron en estas elecciones. Uno, los electores en Puerto Rico distinguen hace tiempo nivel central de gobiernos municipales. A ellos no les importa si el alcalde es PNP o popular. Es que si le da buen servicio a su municipio y votan independientemente... planteamientos contra el gobierno central. Dos, la campaña que se hizo, que yo participé en las redes sociales bien duro, contra Juan Dalmau, lo que representaba el esconder su ideal, el riesgo que había, eso no pegó en el área metropolitana. Y eso es bien preocupante. Los grandes movimientos de izquierda comienzan en las capitales, comienzan en las áreas metropolitanas, y toda esa área metropolitana Juan Dalmau prevaleció. Eso quiere decir, a los PNP que me están escuchando también, tengan cuidado, porque esa campaña hay que rehacerla. Juan Dalmau va a volver, no se va a quitar,
pero ya sabemos que a nivel isla, el elector y el elector mayor sí creyó en esa campaña, que era una campaña realista. Así que ese fenómeno de Juan Dalmau ganando toda el área metropolitana, donde supuestamente están económicos, las escuelas mejores de Puerto Rico, los colegios, muchas universidades, no estoy hablando mal de la gente de la isla, Dios me libre. ¿Y por qué Juan Dalmau prevaleció en el área metropolitana? Eso requiere un estudio político. Y eso le traigo a Fernando, o sea, el caballo de batalla de Juan Dalmau es el tema de la corrupción. Si ustedes van a la juventud que votó por Juan Dalmau, pasa acá a los corruptos, ¿ok? La corrupción, y tú dices, espérate, este es el cuatrenio que menos corrupción ha habido en Puerto Rico, y sin embargo el independentismo aprovecha la ocasión, Fernando, para convertirlo en el caballo de guerra de una campaña. Porque giraron contra la pasada administración. Pero mira, es que guarda resonancia con los jóvenes, porque en Puerto Rico y más allá, en muchos lugares del mundo, los jóvenes están teniendo problemas serios consiguiendo vivienda asequible. La inflación los tiene liquidados. No consiguen trabajos con salarios que sean suficientes para ellos crecer. Sí para sobrevivir, pero no para crecer, no para ahorrar. Esperan más para tener familias como resultado de todo esto. Viene alguien y dice, tú estás así de fastidiado porque a Puerto Rico están llegando billones de dólares, no te está llegando nada a ti, es porque se los están robando. Y mucha gente no les toma trabajo creerse eso. No es porque sean ignorantes, no es porque sean brutos, es porque conecta con cómo se sienten. Y entonces por ahí es que viene Jennifer con el mensaje de que mira, aquí vamos a tener una buena administración, vamos a enderezar el gobierno, etcétera, porque yo creo que ella reconoce que ese era el sentir de mucha gente, no solamente mucha gente joven en el área metropolitana, sino alrededor de la isla. Y eso es importante para el PNP capitalizar sobre esos sentimientos. Lo que pasa también es que tú sabes lo que es la frase en inglés que dicen youth is wasted on the young. Tú sabes, tú hablas con cualquier persona joven y te va a decir es que necesitábamos un cambio. Y entonces yo le digo, indaga. Yo le digo, espérate, ¿cuál cambio? Si el PIB no cambia sus papeletas de hace 4 elecciones, son los mismos, con los mismos, o sea, los que corrieron por ellos son, mira, Adrián González, contrato con María de Lourdes, la del precinto 4, contrato con Denis Márquez. ¿Qué cambio tú estás hablando? Tienen el mismo presidente hace 70 años, Rubén el Blanco. Y Peter, el cambio era que el PNP y el Popular se pasan toda la vida ganando elecciones, y Puerto Rico ellos piensan que está mal, y que el cambio era un gobernador de otro partido. Pero entonces tú sabes, cuando tú le preguntas, indaga un poco, tú dices, espérate, estás atacando los síntomas y no la enfermedad. La enfermedad es nuestro estatus colonial. O sea, ¿qué cambio? Mira, lo primero que hizo Dalmau fue decir, bueno, y ahora no tiene excusa, tiene la legislatura. Y o sea, él es muy astuto en presentar argumentos basados en falacias de argumentación. ¿Cómo que ella lo tiene todo? Tiene una juntadura encima de ella. Si ella hace algo que no le gusta a Mujica, Mujica le tumba la cabeza. ¿Qué le hicieron? ¿Cuántas veces legislaturas de Pierluisi y antes de eso de Ricky hicieron cosas y vino la Junta y dijo, eso no va, y después se van a la juez Taylor Swain, que lee la frasecita esa la oracioncita esa de todo lo que afecte al territorio fiscalmente, la Junta tiene la última palabra y ganan. Que nuestra audiencia tiene que entender esto. Ustedes quieren cambio, hay que cambiar el estatus territorial de la isla. Sí. Eso es lo único que para esto. Ya oyeron a Mujica este mes, no se van hasta la próxima década. ¿Qué ustedes se creen? ¿Que a él no le gusta ese contratito que tiene de cientos de miles de billetes, guardias de seguridad, carros? Casi $1 millón se gana Mujica. O sea, en beneficios marginales. Beneficios marginales y todo, casi $1 millón. ¿Por qué la prensa de aquí no ha resaltado el hecho de que tenemos un gobierno paralelo que ha montado la Junta? Tienen su propio departamento legal. Allí tienen a un fracatán de abogados. Tienen contables. Tienen consultores por un tubo y 7 llaves. Miren, nada más la firma de Proskauer Rose está facturando entre 10 a 20 millones anuales. Oye, ese una video igualita si tú no necesitas, claro, necesitamos todos una igualita de 10 millones yo no bueno, les tengo noticias y no voy a mencionar al colega, pero hay un abogado, su firma, que representa energía eléctrica en todo esto, y en 7 años han facturado 14 millones, y eso es por leer mociones, porque no las están escribiendo los de aquí. Las mociones excepto Rolo Emanuel, y que pues tira las que siempre pierden, por eso que es un experto. O sea,
si tú quieres entrarte en el asunto de que necesitamos un cambio, pues no venga, ataca la enfermedad, no ataquen los síntomas, pero en ese sentido el PNP tiene que concentrarse, porque tú tienes razón, aquí se ha perdido una generación. Voy a hacer una pausa, mis amigos. Los delitos tipo 1 este año apenas van a llegar a 20,000, ¿ok? Cuando los asesinatos sobrepasaban los 1,000 por año, en este año apenas van a llegar a 500. Sin embargo, en este año sí hubo un aumento de delitos tipo 1, un 6%, pero los delitos tipo 1 hasta noviembre 30 eran 16,000, lo que quiere decir que no van a raspar básicamente a unos 2,000 y pico por año, no van a llegar jamás ni cerca de los 20,000, que eso es una fracción nuevamente de lo que era hace 25 años. Y usted dice, bueno, pues que bajó la población, se nos fueron 1,000,000, una cuarta parte de la población. Bueno, pues todavía no es igual, porque una cuarta de la parte de la población en asesinatos es una cuarta parte de 1,000, hubieran sido todavía 750 al año y estamos corriendo por menos. Los feminicidios hasta el día 15 de diciembre, que es la última contabilidad, eran 18 de cerca de 500, de 480, 490 asesinatos cuando cierre el 31 de diciembre. De hecho, es interesante, desde el año 22, más muertos, más personas han muerto, 1,500 por fentanilo en Puerto Rico, 500 al año, que los asesinatos. O sea, estamos hablando de lo que es el resultado de las narcogangas, ¿no? El fentanilo nada más, no hemos hoy metido cocaína, las drogas bien fuertes. En Vieques, este año nada más ha habido 4 asesinatos en Vieques por narcotráfico. En la época de los 70, de los 90, si hubo, si acaso, 5 asesinatos en toda la década, fue mucho. Desde que se fue la Marina a Vieques, ¿por qué? Porque es la zona del frente, las narcobandas son jefas. Es un puerto. Lo que es el cartel de los soles, que lo dirige el gobierno venezolano, son los que dirigen gran parte de la importación de droga. Sin embargo, a pesar de esas bajas, a pesar de el logro, porque es un logro, todavía una encuesta de Gaither que publicó en agosto, la mitad de la población se siente insegura en Puerto Rico y muchos no salen de noche. Nuevamente, otro detalle más, otro penacho en lo que debe ser un gobierno, ¿verdad? Mire, el crimen bajo control, usted no puede eliminar el crimen en ningún lugar del mundo, en ninguna sociedad, lo que puede es tratar de controlarlo, y el gobierno sí fue incapaz de hacer hincapié en ese logro. ¿Tú sabes lo que pasa, Luis? Que el pueblo injustamente ha juzgado que Puerto Rico es un país seguro. Pero por la cobertura de prensa. Por la cobertura de prensa. Tú ves y no quiero seguir hablando de los programas. Tú ves cómo se discuten públicamente estas noticias en grandes foros, no porque haya gente viéndolos en persona, sino a través de otros medios de comunicación, y cómo esa discusión es básicamente llevándole el mensaje al país de que aquí hay inseguridad, que aquí en los garajes tú no estás seguro, que no salgas de noche. Claro, y los electores, el pueblo, no electores. Esto es una cuestión de dime por dónde está la peligrosidad y yo me voy a mover para no estar en esos lugares en ese momento. Aquí fíjate que los últimos crímenes en Puerto Rico son en lugares donde altas horas de la noche. Recientemente, creo que en diciembre 16 o 15, mataron a una persona en el parking de los aulas de Barceloneta. Los acecharon. Estaban cambiando una goma. De hecho, yo no descarto que le hayan pinchado la goma. Claro, cuando tú analizas quién era la persona, vinculado a un sinnúmero de asesinatos en Mayagüez. Lo estaban buscando. Desgraciadamente le mataron a su hijo también. El hijo se lo mataron, pero la persona lo estaban buscando.
Eso es un crimen de acecho para una persona en específico. ¿Cómo tú puedes evitar eso? No hay manera que tú lo puedas evitar. ¿Pudieron evitar que el CE y el CEO en Nueva York lo mataran en Manhattan? No. Eso no se puede evitar. Pero la gente entonces deja ir al comercio. Le echa la culpa al gobierno. En eso. Claro. O sea, hay una realidad de la percepción y del terror que la gente, ¿verdad?, tiene, y otra realidad de lo que es la realidad en la calle. Puerto Rico es un país relativamente seguro cuando tú consideras la totalidad de asesinatos y la totalidad de delitos tipo 1 comparado en la calle. Luis, yo no recuerdo un solo gobierno que no se haya jactado de decir los delitos tipo 1 bajaron. Todos lo hacen. El gobierno de Pierluisi lo hizo. Una cosa es que lo digan, otra cosa es que le presten atención. Pues Tony hizo un punto bien importante. La prensa se enfoca en las aberraciones y no necesariamente en las tendencias que son positivas. Obviamente, cuando a ti te bombardean, a ti como consumidor de medios de información, te bombardean a diario con un panorama que no es el correcto, tú te vas a creer eso y tú vas a sentirte más inseguro. No vas a tener la tranquilidad de salir como salías antes, vas a evitar ir a echar gasolina. A mí me tienen prohibido echar gasolina anoche. De noche. Tengo que hacerlo escondido. Tengo que hacerlo escondido porque si no me regañan. O sea, pero yo sé dónde meterme, ¿no? O sea, pero que no responde a una realidad, ¿no? Y pues yo no creo que el gobierno de Pierluisi, a diferencia de otras cosas, no haya resaltado eso, porque la policía siempre lo hace y la Fortaleza siempre lo dice cuando bajan esas estadísticas. Pero el público no lo procesa. Porque ya la prensa... Ustedes se acuerdan del box score del crimen en los 80 y los 90, que publicaba el Nuevo Día. Lo dejaron de publicar porque los delitos tipo 1 y los asesinatos han colapsado en 30 años. Mira, yo te voy a decir quién controla el crimen. Los gobiernos totalitarios te controlan el crimen totalmente. Lo primero que hacen es desarmar a la población completamente. Lo segundo que hacen es que te crean consejos vecinales para ver... espérate, que eso es parte del programa del PIB Puerto Rico. La realidad es que una de las cosas que yo siempre me he encontrado fascinante, ya que aquí solamente entran las cosas o por aire o por agua, es que esta es una isla que no tiene ni una sola fábrica de armas, pero aquí como que los delincuentes no tienen problema. Yo me pregunto qué hacen los tipos de la ATF. Entran por correo casi todas las armas aquí. Bueno, tú tienes, o sea, ¿qué están haciendo los inspectores postales? Porque tú dices, ¿diablo, dónde salen todas estas armas? Por el otro lado, yo llevo 30 y pico años desde que regresé a Puerto Rico. Pero tú sabes, yo no estoy metido a las 2 de la mañana en la barra Mala Muerte, en el barrio de Mala Muerte también. O sea, porque es una cosa interesante, como tú mencionaste, que tú estos asesinatos y después, no es que este tipo estaba involucrado en aquello. Hasta cierto punto, como que la policía dice, bueno, vamos a ver que se lo sé. Mientras no hieran a inocentes, que se limiten ellos. Hay otro factor, menos gente joven, porque la merma en población joven en Puerto Rico. Tú sabes que cuando hicieron cuando cambiaron en inglés es Sentencing Guidelines, fue porque la guía de sentencia federal fue porque hicieron un estudio y descubrieron que el 90% de los crímenes violentos los estaban cometiendo varones entre los 18 y 25. Y por eso en el ámbito federal te meten 30, 40 años si te cogen con armas haciendo... Porque la idea es que si los metes para adentro por 20, 30, 40 años, cuando salgan a los 45, 55, ya no van a estar con ese ímpetu de estar a las 2, 3 de la mañana correteando por ahí. ¿Y qué pasó? En Estados Unidos, en la década de los 90, una merma salvaje. Fíjate que Nueva York bajó de 2.300 asesinatos en la época de Giuliani y de Bloomberg. Bajaron a menos de 300 asesinatos, una ciudad de 9 millones de habitantes. ¿Cómo lo lograron? Con cosas que aquí nuestros colegas megazurdos se pondrían a gritar con lo que llaman cámara. Frisk. Los códigos de orden público. Stop and frisk. La policía sabe. Detención y cacheo. La policía sabe quiénes son. Aquí tienen que anunciar cuándo van a hacer eso. De detención y cacheo. Bueno, aquí tienen que avisar hasta las quedadas en los exacto. Pero los de tránsito hay que notificarlas por decisiones de los tribunales. Pues son decisiones para mí. O sea, me encantaría que alguien venga y rete eso. Porque como dice que este Tribunal Supremo
Y el que va a nombrar el gobernador electa van a cambiar eso, porque a mí es una locura que la policía tenga que decirle a los que están quebrantando la ley, mira, voy a estar ahí en esa esquina. Lo que pasa es cuando tú haces una detención en tránsito, tú la estás haciendo donde discurren personas que no están cometiendo delitos. Entonces tú no puedes, tú tienes que darle a esa persona la oportunidad, mira, a tal hora por ahí vamos a estar haciendo esto. Si no lo haces, tienes problemas en los tribunales. Y yo creo que pero de estas paradas. Te estás basando en las decisiones esas, ya tienes toda la razón. Y yo digo, cambia esas decisiones. Pero es que esas paradas no detectan. ¿Cuántas armas se ocupan ahí? Mínimo. Porque las tienen que anunciar. La figura. Espérate, en Kansas City tenían un problema con los drive-bys. Y la policía empezó a parar a gente que andaba en carros que le faltaba una luz, etcétera. Y empezar, o gente que iba volando. Vamos a explicarle a la gente lo que es el drive-by, que es que pasan en el carro o en la motocicleta. En Puerto Rico fue la ganga que vino y cogió la otra ganga en Sidra. Ese fue el video que corrió el mundo entero. Y tuvieron un tiroteo donde liquidaron como a 5 o 6. Eso es un drive-by. Hay métodos para eso. Ahora, cuando tú tienes una jurisprudencia mega liberal. No, aquí la jurisprudencia en términos es todo para el acusado y no solamente eso, este es el único país en el mundo donde la policía está en sindicatura y no el crimen. Ese es el sistema. Hay muchos policías de los que llevan muchos años que entraron antes de la reforma, que dicen que la reforma le ha atado las manos. Pero por otro lado, había una necesidad de una reforma porque había exceso. Habiendo dicho eso, yo te puedo decir, Peter, la inmensa mayoría de los casos reactivos, que llegan a la jurisdicción federal es porque un agente estatal hizo una detención de tránsito, vio la culata de una pistola o un cañón, sobresale, o sabían que la persona no tenía y se lo inventan, lo paran y después llaman a los agentes de Task Force Federal, vienen, recogen al tipo y le radican en el Tribunal Federal. O sea que aquí sí las detenciones de tránsito redundan en sacar de circulación armas y personas de la calle. Personas particularmente que están metidas en el narcotráfico en su inmensa mayoría. Hay, 20 por chavo de esos casos en el Tribunal Federal ahora mismo. Nueva York es distinto porque en Nueva York tú tienes muchos sistemas de transportación masiva que tú puedes tener a los policías caminando, parando a la gente. Mira, el stop and frisk se da principalmente en el subway, en las paradas de guagua, en la calle, ¿verdad? Pero aquí se requiere una estrategia distinta. Como dicen los angliparlantes, the proof is in the pudding. Después de los 20 años de Giuliani y Bloomberg, llegó el comunista de Bill de Blasio, paró stop and frisk y de repente a cángana empezaron los crímenes. Sí, pero con Adams bajado porque Adams era superintendente de la policía. No, Adams lo que pasa que reinstituyó stop and frisk, nada más que le tiene otro nombre y ha bajado el crimen en Nueva York. O sea, si tú tienes un método. Y si hicieran eso aquí en Puerto Rico, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero aquí hay más barreras. No, es lo mismo. O sea, es lo que le dicen, una parada bajo el caso de Terry de la Corte Federal. Eso es inconstitucional. Investigativa. Voy a decir algo que quizás no debería decir. Eso aquí en Puerto Rico, los policías, porque el monitor no se los permite, no pueden seguir a delincuentes. ¿Cómo que no puede seguir? Si el delincuente se va a la fuga, ellos no pueden irse detrás en los carros, porque hay estadísticas que te dicen que cuando eso ocurre mucho choque. ¿Quién dijo eso? Varios policías con los que he hablado me dicen, yo no puedo seguirlo. Eso es ilegal, que no lo quieren hacer su embuste. El monitor les está, mira si ese policía que mataron no hizo. Mira, todo lo que hay que saber del monitor es que Arnaldo Claudio fue monitor en un momento dado. Pero si tú quieres hablar de la locura que es eso. Si el policía detecta que hay una persona cometiendo delitos, lo puede parar. Y pararlo, si se van a la fuga, se mete en una casa. No hace falta una orden de gente que se va a la fuga en la carretera. Y lo puede seguir. Te estoy siendo más específico, gente que se va a la fuga en la carretera. Tú te comunicas con las comunidades. Mira, estoy en tal jurisdicción, hay bla, bla, bla. Eso se hace. ¿Saben otra cosa que bajó? Que ha bajado todos estos años, las masacres. También. Que aquí le llaman una masacre más de 3. Pero mira, yo cuando yo en Justicia estaba ideando un plan que tenía con Luis Fraticelli. Porque si siempre el préstamo de agentes del NIE es a la Fiscalía Federal, yo quería que hubiese a la inversa. Claro, tenían que saber español, tenían que injertados en justicia estatal para investigar asesinatos.
tenía que saber, que había que pedir permiso a Washington. Yo decía, pero Luis, pues pide permiso, porque si nosotros te lo prestamos, sería bueno también que sea del lado de allá para acá. Hacer un task force a nivel de asesinato en las 13 regiones judiciales, con agentes expertos que ayuden a los entes estatales. Y Luis me dijo, me gusta esa idea, y fue al Dicheri, bueno, me gusta la idea también, pero yo no puedo, tengo que pedir permiso. Pues pide permiso. Eso se quedó ahí, porque siempre los préstamos son agentes del NIE, policía estatal, allá, claro, vamos a hacerlo en la inversa. Y después lo que hacen, que los pierden, porque buscan un puesto federal y se quedan con ellos. Se quedan con ellos. Vamos a hacerlo a la inversa. Bueno. ¿Les gustó la idea? Fíjate que ustedes han prestado fiscales federales a Fiscalía Estatal. Fernando, ¿por qué Puerto Rico no tiene una división de detectives como tal? Sí, hay policías que fungen como detectives. Pero debiera haber o sea, no lo es, o sea, no tienen la... Es que esa figura del detective ya aquí no... Son agentes... No le llaman detectives, pero los investigadores son los que están en el 6C, ¿no? Claro. Exacto. O sea, sí tenemos una división que se dedica a investigar estos tipos de delitos. ¿Tiene las herramientas o no tiene las herramientas? Siempre hace falta más. Siempre hace Todas las fiscalías tenían agentes investigadores. Y te puedo decir que... La figura del encubierto se ha abandonado. Todos los crímenes en Puerto Rico, la gran mayoría que están vinculados al narcotráfico, las órdenes salen de organizaciones criminales. Si tú las impactas como agentes encubiertos, vas a prevenir muchos asesinatos en Puerto Rico. Los encubiertos siguen saliendo de la Academia de la Policía. Sí, ellos tienen un entrenamiento para... nivel que estoy hablando. O sea, no hay muchos porque es un trabajo bien difícil, sí. O sea, la gente no queda bien. Muchos agentes encubiertos no quedan bien. Es peligroso. Es peligrosísimo. Pero detectives hay, herramientas siempre necesitamos más. Una de las quejas que los dicen todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública es que todo tiene que pasar a través del DSP y a través de servicios generales. O sea hay un embudo. La burocracia. Sí, o sea, en realidad yo creo que estamos en un buen momento. Vámonos a algo mucho más básico. Todavía los policías tienen que llamar al cuartel general para que le den un número de querella. O sea, aquí no tiene... Tú ves todos esos programas de policía en Estados Unidos, todos ellos tienen computadoras. Pero yo creo que ya se hace digitalmente. Creo que era el sistema Tiburón. Se hace digital. Que eso el que se cae todos los días. Okay. Y se firma digitalmente ya los informes. Pero normalmente tú puedes, tú sabes, tú ves lo comparas aquí, tú dices, diablo, pero aquí... Y sin embargo, tú ves que el presupuesto es enorme. Dices, ¿qué se están gastando esos chavos? En lo que más le gusta a los gobiernos territoriales gastar chavos, consultores. Entonces las relaciones entre Alexis Torres y el Tony Colón, el de la policía, sí, son tirantes. Claro, porque todo el mundo pelea por su propia finca. Yo lo sé pero adentro, pero hay un detalle también que se le escapa a la gente aquí, ¿verdad? Y es, todavía en Puerto Rico hay, en la cultura popular, es... Primero, odio, muerte al chota, ¿ok? El policía es malo. El policía es el malo. Es malo. Cuando llega la policía no los quieren en las investigaciones, en los caseríos. Eso es un buen punto. Eso es parte de la cultura que hemos creado. Viene la jara. Aquí hay una cuestión de un prejuicio antipolicíaco brutal. Pedimos seguridad. Pero aquellos que nos aseguran y nos protegen, hay que ir al sistema educativo completo. Enseñarle a los niños desde pequeñitos que el policía no es enemigo tuyo, es tu amigo. Pero se le mete en la mente el policía es malo, te fabrica casos, te para, te persigue, y eso se sigue en la mente del niño, se sigue creciendo esa mentalidad. Y en la universidad te lo redoblan. Te lo redondan. Mira, yo, como soy michigan, yo lo que me recuerdo es que los state troopers en Michigan, tú le tienes un respeto al de monte. Del carajo. Y a la policía universitaria también. Pues va que la policía universitaria, por ejemplo, la Universidad de Michigan, se destacan por estar escondidos. Cuando la hija mayor de nosotros fue a Michigan y dieron el security... Porque tú ves el campo y un campo gigantesco. Tú el panic button y llegan rápido. No, es que ellos están por ahí, lo que pasa es que están vestidos de civil y tú no los ves, pero ellos tienen un perímetro. Porque tú no oyes de crímenes, en rara ocasión tú ves de crímenes en universidades. Y es que tienen las fuerzas policiales que están velando. Ellos saben quién es estudiante y quién no es. Hay un respeto, pero en gran parte, yo te diría... que es una cuestión socioeconómica. Cuando yo llegué a Puerto Rico, mis compañeros, yo les hablaba de los policías, y era los guardias, hablaban de una manera, de estos futuros abogados, de una manera despectiva, salvaje. Rápidamente me di cuenta que la mayor parte de los policías de Puerto Rico vienen de condiciones socioeconómicas más humildes. Y entonces tú tienes una clase élite que campea por su respeto.
Entonces, esto tiene que empezar de arriba para abajo. El momento que, o sea, que tú miras este asunto de las drogas y todo eso, dices, ¿quién puede manejar una cosa así? Esto es una logística del demontre, ¿sabes? Si tú vienes y coges a 2 o 3 pejes gordos, y lo voy a decir, tú coges a 2 o 3 guaynabitos, los metes para adentro, quizás ese mensaje coge para abajo y empiezan a decir, wow, no me voy a meter en eso. Pero mientras los que cogen son los que están abajo. O sea, el que haya visto The Wire en HBO hace para arriba, pero llegan se echaron los guaynabitos con Peter. Se echaron los guaynabitos con Peter. Siempre han estado chavos conmigo. El punto es que tú puedes hacer, cuando tú ves estos asuntos de que tú ves que la policía viene y ponen un montón de picaduras y etcétera, a los 3 días hay otro grupo allí sembrado. Mira, y deja que Fernando, pues yo quiero decir algo. Yo creo que hay un aspecto cultural y viene de la época agraria, bajo la colonia española, de la mentalidad del jíbaro, de que lo nuestro no sale de aquí, todo el mundo callado porque si no el amo viene y nos los quita. Y yo creo que ese aspecto no tan positivo de nuestra cultura continúa vivo, pero entonces ha percolado al bajo mundo. Yo creo que eso es algo más profundo todavía, que va más allá de que haya un policía que vaya a la escuela y le explique a los niños que el policía es tu amigo. La gente se le olvidó que hace 126 años aquí había Guardia Civil. Mira, yo estoy ansioso, esperando que algún gobernador de Puerto Rico, yo espero que Jennifer lo haga, cree nuevamente una policía universitaria debidamente armada, con capacidad para intervenir directamente en los recintos, identificada, para evitar lo que han tenido la culpa todos los gobiernos populares y PNP. La Universidad Autónoma. La autonomía universitaria, ¿sabes para lo que es? Para que los profesores enseñen su cátedra. Y aquí se le ha dado una república. Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico ganó la independencia ya, porque ellos hace rato son independientes. Hace 80 años ya. Y nadie le ha metido mano a eso. Y pasan los cuatrenios. No queremos confrontación. Entonces no queremos confrontación. Y el día menos porque pensado. Adoptaron la falacia de que ir a hacer respetar la ley es confrontación. Y entonces 50 pelagatos minoritarios allí paralizan un recinto. Mira, yo les digo una cosa, o sea, ese cambio es cultural, pero no es permanente. Yo vivo en Florida Central. Ahí habemos 1 millón de puertorriqueños. Y les puedo decir una cosa. El puertorriqueño cuando se muda para allá, rápido entiende. Obedece la ley, obedece los guardias. Los carriles los obedece. Los carriles los obedece. Cumple con las las responsabilidades. Y tú dices, ¿cómo es posible que en Puerto Rico son unos desordenados y violan la ley continuamente y aquí se siguen las reglas? Porque si tú no pagas, te desahucian. Claro. Si tú no sirves, es una cosa increíble. Van a Disney, hacen fila. Debe haber, en el Triángulo de las Bermudas, tiene que haber alguna zona que afecte el cerebro del puertorriqueño yo creo que lo hace. En el Yunque, yo creo que está en el Yunque. Que cuando va a Estados Unidos, cambian. Es una cosa, trabaja. No se la queja, certeza de que va a haber consecuencias por actuar o no sabe actuar. que el gobierno no va a estar ahí para matarlo, no tira basura. O sea, sí, siempre hay uno que se sale, pero es una cuestión que es de aquí. O sea, esto tiene unas reglas, esto es una burbuja con su propia regla. Voy a hacer la pausa que con una administración distinta le permite a ese partido en los próximos años hacer nombramientos al Tribunal Supremo de 3 a 4, dependiendo cuánto se retire. Ahora mismo hay 2 vacantes, otra vacante ocurrirá dentro de 2 años, cuando se tenga que retirar por edad la juez Pavón Charneco, y es posible que también en el año 28 haya otra vacante más de otro juez cuyo término vence en el 29. De manera que eso le daría al PNP un segundo turno al bate de renovar el término, ¿verdad?, de lo que son los jueces azules de 1 década y media, luego de que el Partido Popular dominara la judicatura, o por lo menos lo que es la membresía del Tribunal Supremo por cerca de 60 y pico de años, la llamada justicia roja. Sin embargo, no va a haber cambio a nivel de la presidencia y administración de los tribunales, que sigue en manos de nominados del Partido Popular y de la jueza presidenta. Otro de los temas
de tribunales. La opinión más importante, a mi entender, fue el caso de Trump versus USA del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que le dio una inmunidad cualificada a Trump por actos oficiales, que es realmente un zafacón donde caben tantas cosas claro, que se puede hacer, porque lo que es oficial es tan relativo. También otro de los casos que se vieron en Puerto Rico, se sostuvo la constitucionalidad del alza en salario mínimo a 10.50 que comenzó a regir el 1 de julio de este año, pero Puerto Rico sigue en términos de salario mínimo atrás, entre 5 y 8 dólares menos que lo que se paga en el continente. Esta semana, este año también, la jueza federal Silvia Carreño sostuvo la constitucionalidad del Código de Orden Público del municipio de San Juan, que impugnaron los dueños de lo que son las de mala muerte, ¿no? Y los chinchorros que quieren estar abiertos ilimitadamente toda la noche. Lo interesante, los casos electorales llovieron. El Partido Victoria Ciudadana, el PIB y el Partido Popular radicaron casos a diestra y siniestra bajo la teoría de que aquí se roban las elecciones, y los perdieron todos. No hubo un solo caso a nivel local, ni una sola querella a nivel federal que prosperara. Quiere decir que eran todos alegaciones, chismes, dimes y diretes. El Tribunal Supremo de Puerto Rico también sostuvo la validez del plebiscito. Ustedes saben que la legislatura en el año 20 le delegó al gobernador el poder de convocar un plebiscito en las próximas elecciones, y el gobernador hizo exactamente lo propio y convocó el plebiscito. Es interesante que los partidos que no querían participar en el plebiscito, que pidieron el boicot luego de las elecciones, los independentistas reclamaron que el independentismo había ganado 44% de los votos. Y Jennifer González, la gobernadora electa, que entra en funciones en 6 días, señaló que no tiene prisa en nombrar 3 jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 2 jueces que le corresponderían. Me parece a mí que el juez del año es el juez Raúl Candelario, que ordenó contar el voto adelantado, y aunque se pasaron por el forro, porque no fue hasta el final que se nombraron los votos adelantados, por eso ustedes vieron la semana pasada los números finales, y es porque entraron y cómo cambió los números originales, y es porque esos 150,000 votos adelantados no se pudieron contar a pesar de la orden del juez. Los comisionados electorales la bloquearon y se salieron con la suya y la contaron al final. Así que eso es, en términos generales, las opiniones del Supremo. ¿Hubo algún otro caso lapidario, ustedes recuerden, que saliera este año, Fernando? No, yo creo de que los tribunales, ¿verdad? Las opiniones. Yo creo que el caso más importante, por lo menos para propósitos mediáticos, es el de la inmunidad. Pero otro bien importante de la Corte Suprema de los Estados Unidos es que se revocó la doctrina de Chevron. Y eso tiene una... Explica eso lo que es. Ok, por varias décadas los tribunales federales y también los de Puerto Rico adoptaron una doctrina o una idea de que cuando una agencia administrativa que está ubicada dentro del lado del gobierno que el gobernador o el presidente corre, pues toma una determinación, se le tiene que dar deferencia, o sea, el tribunal tiene que darle deferencia a lo que la agencia administrativa determinó. Pero eso existía antes, los casos Morgan básicamente, o sea, existía la gran deferencia. Sí, pero bajo el gobierno de Sleepy Joe Biden y de antes de Obama, esencialmente, para que nuestra audiencia entienda, esto lo que significa es que un sangregordo burócrata por el cual nadie votó ya no puede hacer leyes. ¿Okay? Ni interpretar la ley. Ni interpretar la ley. La EPA se ha vuelto loca haciendo reglamentos para después venir y hasta llevarse a gente arrestada porque no están haciéndole caso. Okay. Ese es el otro lado de la moneda de esto. O sea, yo soy de los que creo menos gobierno, mayor libertad. Yo también. Esa determinación del Supremo lo que dice es no vamos a permitirle a estas agencias actuar como legislaturas de facto. A través de la reglamentación. O sea, cuando usted ve el CFRs, el Code of Federal Regulations, el crecimiento de los CFRs ha sido exponencial.
Y eso le hace daño al comercio. Es un poder que jamás los padres fundadores tuvieron en mente, de que tú tienes una legislatura que legisle. O sea, muchas veces yo oigo gente diciendo, pero porque, bueno, pues eso hay una legislatura, aquí, cambia, si no te gusta, cámbialo. No ha llegado, Tony, aquí los ambientalistas hacen lo que les da la gana y se paran en bueno, porque tienes una EPA que cada día es más. Estoy dando la EPA como ejemplo. Sí. Tú sabes que Biden contrató, creo que fue como 80,000 más agentes del IRS. Increíble. O sea, han convertido al IRS en una Gestapo. Para decirte la verdad. Quiero añadir algo rapidito sobre porque esto es importante. Todavía el Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha tenido la oportunidad, pero estoy seguro que con la composición que tenemos ahora de la mayoría y la que vamos a tener cuando la gobernadora electa nombre a 2 personas más, van a tratar de alguna manera recoger vela en ese tema en Puerto Rico, porque aquí tenemos la misma doctrina de que, por ejemplo, el DACO emite una resolución a base de una querella que radicó un contribuyente y ya el Tribunal de Apelación automáticamente tiene que decir, espérate, yo le tengo que dar deferencia. Ya de entrada, la persona afectada por lo que el DACO decidió entra en desventaja. ¿Por qué? Porque el tribunal le tiene que dar como que deferencia y decir, espérate, ya yo lo estoy interpretando como razonable. Eso va a venir para acá eventualmente y va a cambiar bastante cómo el gobierno hace negocios de día a día. Lo que es la permisología. El problema es que tú no puedes suplantar la voluntad de un elector en unas elecciones con oficinas administrativas de personas que no, como dice Pita, no son electas, que quieren reglamentar y como si fuera la legislatura de un país. Y entonces entorpece el desarrollo económico, le pone oneroso al consumidor, porque tú vas al DACO y pierdes, tienes que chuparte el apelativo. ¿Cuánto te cobra un abogado por llevarte un caso al apelativo? Con la inferencia que hay, que se le debe dar deferencia a las agencias administrativas porque tienen la pericia, que no tienen los tribunales. Ahora, en cuanto al Supremo, que van a nombrar 2 jueces y un tercero a mitad de cuatrienio y un posible cuarto. Porque hay otro que porque Carlos se va en enero. Está la que venimos corriendo ya del pasado, cuando Maritare Brindoni no fue confirmada, y después el otro Casillas, que tampoco el PPD lo quiso ni considerar. Yo creo que sería bueno que el juez Casillas, no se olviden de él, que es un juez parapléjico, excelente juez en Carolina, que el PPD no lo quiso ni mirar. Hay que tener buena comunicación, porque yo viví cuando Fortuño fue a nombrar jueces del Supremo. Tomás Rivera Chávez era presidente del Senado y hubo un tirijala, claro, la voluntad. ¿Quién prevalece en esa decisión? Pero hubo un trueque. Hubo un trueque, claro, si no había trueque no había manera. ¿Quién tiene la última palabra? Pues el Senado constitucionalmente. ¿Se le debe dar deferencia a jueces que son nombrados por el Ejecutivo? No necesariamente, porque si no existiera el poder de consentimiento, lo que existiera es el poder de nominación. Así que yo creo que esa oportunidad, yo no voy a utilizar un programa para decir que tienen que ser jueces PNP. Yo sí. Tienen que ser jueces que respondan a la ética, que sean justos, independientemente de las líneas partidistas. Yo tengo gran opinión de los jueces, de la juez Oronó. Estamos emparentados, pero no lo digo porque estamos emparentados. Federico Hernández Dento, que es mi amigo. Tony, te voy a explicar qué es lo que pasa. Primero, esa consideración la tienen. Pero yo la tendría, porque por eso que los populares han dañado este país. Ok, pero lo otro que te voy a decir es lo siguiente, o sea, el PNP hizo un intento en esa primera cámara de jueces que pudieron nombrar para conformar la mayoría. Sí. Y nombraron al juez Luis Estrella, que es excelente. Candidato de Tommy y de precisamente Fortuño, de los dos. Porque Estrella es un hombre de mente independiente, un erudito, todo eso. ¿Qué pasa? Muchas veces... yo fui a la escuela de Derecho con él. Muchos se han quejado de que Estrella ha votado consistentemente con la minoría popular. Y eso es algo que va a determinar o va a ser determinante en la selección. O sea, yo creo que esta vez va a haber un requerimiento mayor de parte de la legislatura de un compromiso ideológico inquebrantable y una lealtad partidista inquebrantable.
Eso no es lo que tú quisieras ni lo que yo quisiera. Sería nefasto. Porque me parece a mí que la independencia judicial es muy importante, pero es lo que va a regir y lo que va a estar en la mente. Tú puedes tener todas esas cosas. Yo fui a la escuela de Derecho con Luis Estrella, es brillante. Lo que pasa es que su visión jurídica es mucho más liberal que yo te diría que de la inmensa mayoría de los PNP. Luis Fortuño quería nombrar a un elemento que para mí es un psicópata, una persona genuinamente mala. Yo no le voy a dar nombre a nadie, pero ustedes saben de quién estoy hablando y gracias a Dios Tommy lo paró. Para mí, los que nombraron han cumplido cabalmente con el derecho, son buenos jueces, son gente... Miren, un jurista que va a pasar a la historia para siempre es Rafael Martínez, el que se va el 29. Sí. ¿Por qué? Pues Rafa, porque escribió la decisión ponente en Sánchez Valle versus ese es el juez más intelectual, él y Estrella. Y el que mejor escribe. Pero dicho, déjame decirte, yo creo que eso es una Corte Suprema superior a todas las demás en los últimos por Dios santo, antes de eso 30 años. Yo me atrevo a decir esto porque tú sabes, a mí nunca me he tenido miedo a decir la verdad. Antes de eso, más magnificado que el caso de los pibazos, donde un batey popular de jueces vino hizo unas barbaries jurídicas allí para que ganara su partido, por Dios, para que ganara el caníbal. Pero perdóname, ¿quién dio el bastagazo final? El juez Torruella, que en paz descanse. Pero ahí lo que pasó fue otra cosa. Y en apretadísimo síntesis, el juez Dani Gobierno tenía la opinión ya hecha, todo ya. Se tardó demasiado porque venía Rafa Escalera y yo estaba metido en ese caso, mano, bien tangencialmente. Cada vez que Dani quería cerrar, venían los populares y decían, no, necesitamos más tiempo. Y él seguía dando el tiempo, y entonces vino Boston. El caso de la entonces vino Boston y se llevó el caso. Pero mira, les digo esto por lo siguiente: esta corte ha sido abusada por la prensa, ha sido criminalizada por la prensa. Porque son nombrados por el PNP. Por el PNP. Déjame decirte, creo que fue hace como 15, yo te diría que como 12 días, creo que fue el 14 de diciembre, el nuevo día, que fue sábado. Dice, Supremo duplica, ¿verdad? Despide al juez asociado Edgardo Rivera García. Y entonces dice la historia que el Supremo ha sido severamente criticado por su politización y particularmente a favor de la estadidad. Le sacaron que el juez básicamente, porque todos esos jueces responden a intereses políticos partidistas. Y yo digo, ¿cuándo diablos el nuevo día, cuando había la justicia roja, se quejaba de que los populares habían dominado la rama judicial por 70 ¿Cuál es el ejemplo que nunca te traen? Ni dicen. ¿Cuál es el ejemplo que nunca te traen? El PNP nunca ha regido la administración de tribunales ni la presidencia del tribunal. Una vez lo pudo haber hecho. ¿Ah? Y le voy a recordar. Ajá. Cuando Luis Negrón Fernández renuncia a la presidencia del Tribunal Supremo, pues cuando Hernández Colón era presidente del Senado y Luis Ferrer era gobernador, ese año había la redistribución electoral. La presidía el juez presidente. Renuncia a Negrón Fernández y Ferrer se le presenta la única oportunidad de nombrar al juez presidente. Don Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, le mandó el siguiente mensaje a Luis Ferrer: no pierda tiempo en someterme en ningún nombramiento para juez presidente. No va a pasar ninguno. ¿Qué vamos a hacer? Convencen a Negrón Fernández que retire la renuncia para que presida la cosa electoral. Retira la renuncia a Negrón Fernández, pierde Ferrer la gobernación y Hernández Colón nombra a Trián Monge. Por Dios santo, cuando estaba Romero había una vacante y ¿qué hace Trián Monge, el chanchullero ese? Bajó el número. Mira, otro ejemplito que la prensa nunca te trae. La prensa ha sido bien bandida. Pero mira, otro ejemplito que nunca te traen. Jaime Benito Fustel era el comisionado residente. Surge una vacante y a Cángana viene Hernández Colón y lo mete por ahí para abajo. O sea, sacó a un político. Es cierto, fue decano de la Escuela de Derecho antes de eso. Pero la Escuela de Derecho de la UPI siempre ha sido también un criadero de futuros políticos populares. O sea, que no vengan con ese cuento de que si los azules están haciendo esto, aquello y lo otro. Ahora, todo gobernador tiene el derecho y privilegio de nombrar gente que estén afín con ella. A su ideología y a su y eso va a pasar en este cuatrenio, punto. Esa es la palabra clave. Yo nombro personas que sean afín con mi ideología.
Que tengan libertad. En otros puntos de vista, resuelven lo que les dé la gana. Pero los populares se han cuidado de nombrar jueces del Supremo de la ideología estadounidense. Estrictamente leales. Déjame decirte algo, Hernández Colón nombró a Díaz Cruz. Déjame bregar con Fernando. Don Andrés, yo tengo 73 años. Yo he estado en la práctica de la profesión casi ya retirado, pero 50 años, ¿verdad? Como ciudadano, como parte, como abogado, yo no tengo fe jamás de que ningún juez popular va a decidir a favor mío nada. O sea, yo no confío. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. Por lo tanto, como abogado y como parte, he aprendido que la justicia en Puerto Rico sí no es ciega, que la justicia te va a evaluar por los colores. No importa cuánta razón tú tienes. Esa ha sido mi experiencia en 50 años. Si alguien me decide de obedecer, que yo vea un juez popular que decida a favor mío o cualquier cosa, yo me caigo de fondillo, porque nunca lo he visto. He aprendido que aquí se dispensa esa justicia por parte de la justicia roja a favor de ellos nada más. Pero a diferencia tuya, yo no soy Luis Dávila Colón, no soy reconocido a través de todo Puerto Rico y más allá como una figura que, mira, puede ser hasta un tanto polarizante. Pero eso no debe afectar la justicia. Yo lo sé, yo lo sé, pero que yo creo que mientras más alto perfil uno tiene como litigante, como parte, más expuesto está el discrimen. Más expuesto tú estás a que eso pueda pasar. Eso te lo concedo. Porque yo te puedo decir que mi experiencia con jueces de la judicatura puertorriqueña ha sido a base de los méritos del caso. Punto. O sea, digo, y yo no soy Luis Dávila Colón, ¿ok? Yo voy allí, presento mi planteamiento, no me conocen, no saben quién soy. A veces pues después conocen a uno por nombre porque te ven llevando varios casos en su sala. Pero en cuanto a lo de los jueces del Tribunal Supremo y nombramientos de jueces y fiscales, mira, la Constitución de Puerto Rico no requiere que tú hagas un análisis de que sea la lumbrera jurídica número 1. Y el nombramiento es uno político, es la realidad y pasa por un proceso político. Y cuando la prensa dice, el juez nombrado por Luis Fortuño escribió una opinión, ¿qué caramba tiene que ver con que Luis Fortuño lo haya nombrado? Sí, pero eso desmerece esa placa se la sacan nada más que a los jueces nombrados por el PNP. Mira, decía un amigo mío, la justicia es ciega, pero algunos jueces ligan. ¿Sabes lo mejor de todo? Que tenemos igual que con Luis Fortuño, tenemos una gobernadora republicana. ¿Qué significa eso? Que va a nombrar a ese Supremo a gente que filosóficamente quieren restringir que este gobierno siga creciendo y creciendo y creciendo. Una de las cosas que a mí me encanta es que tú ves a los del PIB y que te dicen que el gobierno no sirve, que necesitamos un cambio, etcétera. Y cuando tú ves la plataforma de ellos, es una expansión de los poderes del gobierno exponencial. Y ella lo tiene que hacer porque ella va a desreglamentar, tumbar permisología para liberar la economía. Y para tú liberar la economía necesitas que allá arriba te protejan el derecho. Pero allá va a ser un montón de cosas buenas, pero nunca te olvides, mientras seamos una colonia, nunca vamos a llegar al potencial que podíamos tener. Mira, nunca. Pues ese reajuste conservador tiene que llegar a Washington también el mensaje para que dejen de decir que esto sería un estado demócrata. Tú tienes una gobernadora republicana, una legislatura republicana, pero conservadora. Pero si te ves lo que ha pasado, bueno, elegimos una gobernadora republicana estadista, estamos mandando a un ultracolonialista a Washington. Demócrata y los independejistas con sus contactos en los medios, mira cómo ha crecido la independencia. Mira, cualquier legislador que no conozca mucho a Puerto Rico ve ese cuadro y dice, miren, cuando ustedes dejen de ser trisofénicos, vengan y hablen con nosotros, pónganse todos en la misma página, entonces podemos hacer algo. Yo estoy convencido que si la mayor parte de los puertorriqueños supiesen la diferencia entre demócratas y republicanos, Puerto Rico sería una isla republicana. Sí. Por la mentalidad. Cuando tú los oyes hablando, usted es un republicano. ¿Qué demócrata ni demócrata? Pasa que le han puesto la etiqueta, republicano es malo, racista, fascista. Eso hay que educar. Con eso hay que lidiar. Otra cosa yo creo que hay que felicitar, el FBI nos protege, la Fiscalía Federal bajo Muldrow ha sido una Fiscalía Federal muy justa. Vamos a ver si lo dejan.
Vamos a ver si lo dejan, ¿verdad? Pero Muldrow se conoce esto. El FBI tiene mucho de mi respeto, las autoridades federales, y hemos pasado un cuatrenio relativamente bueno en términos de lo que es la droga siempre va a estar. Y van a tener la lucha grande. Fíjate que uno de los grandes cambios que va a hacer Trump es que va a reestructurar todo lo que son las prioridades. Vamos a ver cómo queda el FBI. Este señor Patel va a enviar muchos de los funcionarios que estaban trabajando crímenes de cuello blanco, los va a enviar a trabajar con los criminales en la calle y el narcotráfico. Así que eso es otro detalle donde la justicia federal va a tener, ¿verdad? En los cambios que vengan en la justicia federal. Esta cuestión de la desarmamentización de la justicia va a tocar también en gran medida aquí y va a poner unos límites y va a ser otro tema. Fíjate, Luis, Donald Trump tiene buenas ideas. El problema es que sale con una locura de vez en cuando que tú dices, diablo, mano, tipo... No los he estado siguiendo, Tony. Yo sé que tiene que cambiar. Una de las cosas que lo ha caracterizado, particularmente en el último mes, es que está dando estas entrevistas. Está más callado. Donde le está dando este jiu-jitsu verbal. Y encima de eso, cuando siguen saliendo todos estos cuentos locos que tú decías antes, pero esta gente son algunos o sea, a mí el que todavía me afecta muchísimo es el asunto de 26 informantes dentro de lo de enero 6. Entonces, diantre, ¿pero qué es eso? O sea, porque por años se dijo, mira, es como lo de la computadora de Hunter Biden, que 51 oficiales de inteligencia dijeron, esto es propaganda rusa. No lo es, resultó ser cierto. Los informantes, ahorita Fernando te lo pregunté, no fomentaron la violencia. ¿Cuál fue el rol del informante allí? Yo no lo sé. Bueno, porque lo vienen tapando. Ahora con Kash Patel vamos a saber si los que dijeron... se sabe ya que había gente dentro que eran informantes dentro del Capitolio. Porque viene Falú por ahí, pero gracias a los tres les deseo feliz año nuevo. Ok, porque ya feliz Navidad se fue, vamos para el feliz año nuevo. Vamos a estar aquí por lo menos 4 años pateando más. Yo en 2 días estaré en Los Madrides. Y tú estás en Madrid, tan rico, la ciudad más bella para estar en Navidad. Fernando, gracias. Y a Peter, mis amigos, con eso nos despedimos.